Chávez, que se da en el marco del Festín Libros 2021 que organiza la Cámara Costarricense del Libro y del cual participa con actividad de la Librería Internacional, quien en su 25 aniversario lo celebra brindando cultura y entretenimiento. Para presentar esta nueva novela de Fabián nos acompaña desde México esta tarde Jesús Bedoya, quien estudió sociología en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica y en el Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México. Bueno, actualmente reside en el DF. Y por supuesto el escritor Fabián Coto Chávez, además de escribir y dictar talleres de escritura creativa, es conductor radial, ha publicado el libro El País de las Certezas en el 2015, Largo Adiós sin Carta en el 2016, Días de Proletarización en el 2017, en el año 2019 con Encino publica El Conejo de la Quebrada, que tenemos por acá, se suma a esta lista Bajo Continuo, un texto que a falta de géneros la enmarcamos como una novela, pero es mucho más que eso, es una pieza de arte que se integra a la bibliografía costarricense, donde transita por registros y tipologías particulares que dan a quien la lea el viaje de navegar por un cuento, un ensayo, un poema o incluso una novela. Un libro como pocos se han visto en los últimos años de nuestra narrativa costarricense. Lo tengo por acá. Este libro y El Conejo a la venta en toda la librería internacional y por medio de su página web. Aprovecho para hacer el anuncio. Fabián, Jesús, bienvenidos. Qué alegre tenerlos por acá. Qué alegre presentar, Fabián, una nueva obra tuya en estos momentos virtuales, pero no descartamos próximamente una presencialidad ahora que nos visite, ojalá Jesús, para pasarla como se debe. Así que gracias y bueno, qué alegre. Gracias, gracias Juan, y muchas gracias por supuesto a Jesús, a la Librería Internacional que hace posible esta actividad que, como bien decís, sí es virtual, pero esperamos que pronto sea viable, que las condiciones sanitarias nos permitan hacer alguna actividad en una de las tiendas de la librería, para conocer a la gente que quiera acercarse, ¿verdad? A mí me encantaría que pudiéramos hacerlo eso pronto. Yo estoy muy contento y muy agradecido con Jesús, que están a una hora. No, estamos en mismo horario. ¿Ustedes están a una hora o estamos igual? Justo el día de hoy no, ayer, perdón, ayer ya nos sincronizábamos de nuevo con el Estamos uso en el mismo horario. uso horario. Ok, entonces Jesús no nos está hablando desde el futuro, que el futuro debe ser espantoso, entonces no tiene cosas que decirnos. Bueno, está muy bien. Los dejo por acá, quedan en su casa. A ambos, muchísimas gracias y un gustazo de verlos. No, pues Gracias, Juan. muchas gracias, Juan, y gracias, Fabián, por darme el espacio y pensar que tengo algo importante que decir. Yo pues encantado de estar pues en mi papel de lector principalmente, y creo que de ese lugar es que quiero hablar, ¿no? O sea, como un lector, un aficionado a la literatura, que encontré en la novela de Fabián muchas cosas muy buenas, ¿no? O sea, pues creo que vengo leyendo de Fabián todo lo que ha publicado hasta el momento. Recuerdo que el primer libro lo compré en una feria del libro, El País de las Certezas, porque recuerdo, no sé, creo que había leído una reseña, un comentario que había hecho Gustavo Solórzano, no sé quién. Me llamó mucho la atención, lo leí y pues me encantó. Ya en ese primer libro encontraba muchas cosas que me remitían a lecturas que eran como muy cercanas a mí, digamos, de mi infancia, ¿no? Los libros de Fabián Dobles, los cuentos de Carlos Salazar Herrera. Algo de eso encontraba en esas estampas, digamos, que forman ese libro del País de las Certezas. Y algo de eso es lo que he venido viendo, ¿no? De manera recurrente, como pequeñas obsesiones que están ahí en la literatura de Fabián, ¿no? Y que indudablemente pues aparecen de nuevo en esta novela, pero que no diría como que, no quiero que se lleven la idea de que estoy diciendo que Fabián se repite, porque para mí no se repite, o sea, más bien todo lo contrario, creo que son obsesiones, que todos los escritores tienen obsesiones, ¿no? Temas recurrentes, cosas que les llaman, que les convocan y que por eso se sienten a escribir.
pero que no se repiten en tanto que siempre están jugando y rompiendo con las formas, ¿no? Y al fin y al cabo la literatura no es solo un tema, la literatura también es una forma, es una propuesta estética, ¿no? Y creo que eso es lo que encontré en esta novela, que me parece quizás de toda esa obra que tiene Fabián hasta el momento, quizás su obra más ambiciosa, porque hay una construcción muy compleja de personajes, ¿no? De una trama narrativa que bebe de un montón de fuentes, de un montón de géneros, ¿no? Uno puede empezar a leer esta novela pensando que está leyendo una novela negra, una novela de investigación policial, pero de repente también es una novela que bebe de esa literatura que recién mencioné, ¿no? De la novela del agro costarricense, que tiene un cierto tono bucólico, una cierta idea romántica, ¿no? Del campo, de lo rural. Pero también de repente aparece lo que le llaman el nature writing, ¿no? La escritura sobre la naturaleza. Son muchos géneros que confluyen, que se mezclan, que van desarrollando una trama, que es una trama así mismo pues, muy compleja, en el sentido en el que esa idea de un argumento, digamos, que une distintas voces, distintos registros, distintos momentos o tiempos verbales, etcétera, de repente no está acabada en la propuesta de Fabián, en el sentido en el que no quiere dar una lectura unívoca, ¿no? O una lectura como que cierre de manera redonda, con un remate, en donde todo embona perfectamente, sino que, y creo que de ahí viene su título, juega con la idea del bajo fondo, que es bajo continuo, perdón, bajo fondo es una banda argentina. Sí, la de tango. Sí, la de Gustavo Santaolalla. Exacto. Se me confundieron los bajos y las músicas, ¿no? El bajo continuo viene pues, de una forma de composición musical, ¿no? Que según yo tengo entendido empieza en el periodo barroco, en donde en las partituras pues se dejaba a libre interpretación de los que interpretaban los instrumentos de los registros bajos, ir complementando la armonía, ¿no? Y ir pues complementándose en términos de contrapuntos y cosas por el estilo, ¿no? Técnicas de composición musical, pues ellos iban, ¿no? De una manera, si se quiere, improvisada, pues llenando esos vacíos, ¿no? Y interpretando de manera un poco más espontánea. Y creo que esa es la propuesta que tiene en esta novela Fabián, ¿no? O sea, no quiere dar al lector una novela en el sentido convencional cerrada, ¿no? Sino que quiere, pues, propiciar múltiples lecturas, ¿no? Entonces yo quería, pues, aprovechando este breve comentario, preguntarle a Fabián, ¿qué vino primero? O sea, porque el título ya habla mucho sobre la forma, ¿no? Sobre la propuesta estética, ¿no? Más que el contenido, o sea, no es un título que nos diga algo del contenido en el sentido estricto, sino más que nos dice mucho de la forma, de la propuesta que tú tienes, ¿no? ¿Qué vino primero? ¿Vino esa forma, esa idea de construir una novela desde esta concepción? ¿O vino más una anécdota, una historia, una idea de cómo ibas a configurar más que la forma, el contenido de la novela? Bueno, está buenísimo. Bueno, interesante que lo veas así. Me parece súper inteligente esa observación que haces de que el título refiera predominantemente a la forma y no al fondo o al argumento, digamos, del libro, de la novela. Lo cierto es que esto empieza hace mucho tiempo. Una persona muy querida de mi barrio, un gran narrador oral, de mi barrio en la Soledad de Cartago, una persona interesantísima, me contó algo sobre ese episodio relacionado con la Guerra Civil del 48 y luego, años después, aquel episodio del robo de la Virgen de los Ángeles. Me contó una historia y a mí me parecía que yo decía, Dios mío, era una historia
fabulosa, ¿verdad? Sin ningún sustento, digamos, empírico, ni mucho menos. Era una historia, un cuento de esos que le tiran a uno ahí en las esquinas, o le tiraban en las esquinas de los barrios acá y en muchas otras partes de América Latina. Y a mí me pareció maravilloso eso. Entonces se me quedó pero desde hace años eso. Y luego, tiempo después, yo leí un cuento largo de Rodolfo Walsh, maravilloso, donde el tipo imagina, se llama Variaciones en Rojo, donde el tipo imagina un futuro en el que las novelas, los relatos en general, la literatura en general, imita la transmisión y recepción de la música académica formal. ¿Qué quiero decir con esto? Él decía que en un futuro iban a haber escritores que desarrollaban una especie de partitura literaria y que iban a haber intérpretes que la desarrollaban, como eventualmente sucede cuando, es decir, cuando Arthur Rubinstein interpreta a Beethoven, es muy distinto que cuando lo hace, yo no sé, Daniel Barenboim, este tipo, el argentino maravilloso, se me olvidó cómo decir el apellido, pues, o como lo hacen otros pianistas, ¿no? Entonces, surge efectivamente como una historia, una serie de historias. También doña Dora, una señora de Pérez Celedón, cuenta unas historias maravillosas sobre los chapulines, sobre las plagas de langostas en los años 40 y 50. Y yo decía, Dios mío, pero esto es una maravilla, ¿cómo nunca hemos escrito sobre eso? Que era una cosa ominosa, ¿no? Una sociedad profundamente agraria, que llegan plagas de langostas y arrasan con todo. Aquello era peor que el COVID, evidentemente, ¿no? Esas historias, luego, evidentemente, también algo que cuando lo lean nuestros amigos y amigas que nos estén escuchando, estaba la historia también del robo de los restos de Florencio del Castillo, allá por el año 2009, que a mí me parece una cosa tremenda. Florencio del Castillo es el Cartago universal, ¿verdad? Este tipo que participa en las Cortes de Cádiz, llega a presidir las Cortes de Cádiz, una de las primeras constituciones liberales de Europa. Surge a partir de ese proceso, la preside un Cartago, alguien que por lo menos nació acá en Cartago, en Huaraz. Los restos, de este señor, que por cierto, Jesús, que está allá en México, fue profesor de Benito Juárez. Florencio del Castillo fue profesor de Benito Juárez, y Benito Juárez lo tenía en alta estima. Se repatriaron los restos en los años 70, en tiempos de Dubero, de Don Pepe, ya no me acuerdo. Había sido enterrado en Oaxaca, ¿no? Sí, tal cual. De Oaxaca a Cartago. Sí, de Oaxaca a Cartago, justamente. Y luego hacen una cosa y pasa algo en el 2009 y alguien plagia, se roban los restos de Florencio del Castillo. Yo decía, ¿cómo? Esto es una historia maravillosa. A ver, en la colonia no hubo nadie más relevante que Florencio del Castillo. Me atrevería a decir que todo el siglo XIX y buena parte del siglo XX, hasta quizás don Pepe, luego don Oscar Arias y don Miguel Ángel Rodríguez. No hubo costarricenses universales en ese sentido, ¿no? Digamos. Entonces, no hemos escrito nada de eso. Entonces, me parecía que era interesantísimo utilizar, para recapitular, imitar un método de composición muy usual en el periodo barroco, como dijiste al principio, Jesús, que consistía en eso, como en insinuar y que después los intérpretes terminen la trama armónica, ¿verdad? Entonces fue un poco así como surgió. Querría decir
que fue una combinación de ambas cosas. Una serie de historias que me parecía que eran potentísimas e interesantísimas para tratar de desarrollar, y la inquietud de imitar también tanto el modo de composición barroco, el bajo continuo, como eso que sugería Rodolfo Walsh en ese relato. Entonces, es interesante porque en estas partes del mundo, en el Caribe y en Centroamérica, que bueno, Juan Bosch decía que Centroamérica no debería existir, sino que esto es Caribe, decía él, y creo que Germán Arciniegas estaría de acuerdo. De ahí, yo decía, pucha, qué interesante sería o qué vacilón sería tratar de imitar el barroco en su modo de composición, no en toda esa estética cargada, maravillosa que desarrollaron muchos escritores, sobre todo en el Caribe, sino tratar de imitar la lógica de composición, de creación. Entonces fue un poco así. Está muy bien porque al mismo tiempo, o sea, al inicio decía Juan que se le puede llamar novela para no llamarle de otro género, pero yo creo que más bien es una novela con todo el sentido de la palabra, o sea, porque la novela es ese, pues, formato literario en donde cabe todo, ¿no? O sea, y si no que lo diga Joyce, o sea, claro. O sea, pues James Joyce, o sea, dijo, la novela, es ese espacio en donde todo explota, ¿no? Y en donde las posibilidades son múltiples o Rulfo. O Rulfo, pero en versión un poco más chiquitita, ¿no? No con la ambición esa gigantesca de Joyce, pero traía Joyce a colación porque hay una cosa también muy bonita que se ve en Joyce y que yo la veo en Fabián Coto también, que es esa tensión de lo local con lo global, ¿no? O sea, como un tipo estrictamente irlandés, hablando con el resentimiento que le tenía Irlanda, pero al mismo tiempo con el amor que le tenía Irlanda, hace una de las novelas pues, más, ¿no? Reconocidas en la literatura mundial y que habló y que entabló un diálogo internacional que trasciende, ¿no? Tiempo histórico. Yo veo también eso en la literatura suya, Fabián. O sea, está esta cuestión de esta tensión entre lo local y lo global, ¿no? O sea, la novela de Fabián, pues ya Fabián adelantó algunas cosas, ¿no? Que están tocadas en la novela, pero bueno, para hacer una pequeña síntesis es el robo de los restos de Florencio del Castillo, un investigador veterano de guerra estadounidense que estuvo en la guerra de Vietnam, viene a Costa Rica, empieza a investigar el caso y a partir de ahí pues se van conjugando múltiples circunstancias y personajes, ¿no? Que vamos a ir pues tratando de tocar a lo largo de la conversación. Pero esta circunstancia, ¿no? Esta circunstancia que desarrollas, particularmente en Paraíso de Cartago, que de repente empieza a traerse un montón de cosas, ¿no? Que hablan o que generan algún tipo de vínculo, ¿no? Con otros problemas que trascienden ese espacio tan concreto y tan específico, ¿no? También, aparte de la tensión esta que menciono entre lo local, lo global o lo internacional, digamos, el tema de esa tensión también constante que hay entre el pasado y lo contemporáneo, ¿no? O sea, de cómo abordamos desde lo contemporáneo el pasado, pero cómo al mismo tiempo el pasado sigue siendo muy contemporáneo, ¿no? O sea, cómo nos sigue diciendo cosas, apelando, ¿no? O también el tema de lo antaño entendido en términos como nostálgicos, ¿no? Pero que al mismo tiempo esa nostalgia es el desencanto, ¿no? Es ese resentimiento que decía hace un rato también, ¿no? Es sentir que pertenezco, pero al mismo tiempo que esto de lo que pertenezco como que me rechaza, como que me repele, ¿no? Entonces, o sea, no quiero como sugerir solamente estas relaciones como de antípodas, o sea, porque siento que no explican mucho, sino más bien decir que en la literatura de Fabián está constantemente en esa tensión y que esa tensión es lo interesante porque tampoco es como que se va de un lado o del otro, ¿no? Sino que está constantemente ahí fluctuando, ¿no? Entre esas
entre esas tensiones, ¿no? O sea, ¿cómo entiendes vos esas contradicciones o esas tensiones que uno podría de repente encontrar en tu literatura? Bueno, yo recuerdo esta cosa maravillosa que decía Bergson, era el pasado es la única certeza, decía, ¿verdad? Eso es una cosa tremenda, pero tremenda, tremenda, tremenda. Pero claramente ese pasado está en disputa. Está en permanente construcción y puede sonar paradójico que haya utilizado esta, digamos, esta paráfrasis que hice de Bergson y que después diga que es algo que está en permanente construcción, aunque sea una certeza, pero trataré de defenderlo, trataré de defenderlo. Y trataré de defenderlo porque yo creo que el pasado se parece justamente a eso, al barrio, al, a la esquina, al espacio, al paisaje, ¿verdad? Que es algo que a mí me interesa mucho en lo que escribo. El tema del paisaje es algo, lo desarrolló en algún momento un maravilloso filósofo japonés que se llama Tetsuro Watsuji. Tetsuro Watsuji hizo algo ambiciosísimo, pero maravilloso, ¿no? Que era ampliar ser y tiempo de Heidegger y meterle la dimensión del espacio. Menuda cosa, ¿eh? O sea, menuda cosa. Si ya de por sí ser y tiempo, uno tiene que llevar 800,000 seminarios con, yo no sé, con Jethro Masís, aquí en Costa Rica, por lo menos, no sé, Jesús con quién nos llevará allá en México, pero bueno, aquí, o con otros filósofos expertos en aire, y pucha, y cuesta, ¿no? Vamos, no hacer. Pero, digo todo esto porque la espacialidad, la vinculación afectiva con esa espacialidad nos remite necesariamente a esa certeza del pasado, ¿verdad? Cuando uno anda caminando, y me pasaba hace poco y uno se encuentra que habían unos palos de higo, unos ficus u otras cosas acá en el barrio donde yo vivo, donde mi abuelo me contaba que a él se le perdió una cuchilla mientras estaba tratando de sacar un nido de yigüirro. Cuando uno ve que en esta zona, también en Cartago estoy hablando, uno ve que los sauces, estos árboles hermosos, maravillosos que uno ve que los campesinos los utilizaban para secar los suampos, las terrenos cenagosos, ¿sí? Esos sauces nos permiten identificar de alguna u otra manera los restos de los humedales que habían acá, bajando hacia el cauce del río Aguacaliente, donde habían un montón de humedales, donde llegaban las aves migratorias. Ahora que estamos viendo esta cosa maravillosa, yo no sé si ustedes lo seguirán, pero estamos viendo, están bajándolo otra vez los halcones peregrinos, ¿verdad? Porque en el norte, allá donde está Jesús, ya se está empezando a poner un poquito frío. Y hay caciques veraneros que vienen y empiezan a aparecer otros pájaros. Bueno, esto pasaba, el paisaje era absolutamente dinámico. Cada uno de esos pájaros, para situarlo en ese caso específico, estaba integrando el paisaje y también estaba integrando la temporalidad, ¿verdad? Porque estábamos hablando de fenómenos que tenían miles de años de estar sucediendo. Entonces, para ser un poco más concreto con lo que decías, Jesús, bueno, es algo que a mí me interesa mucho. Me interesa mucho pensar que acá, aunque sea un marginadísimo puñado de espacio, que es el que me toca vivir a mí, o el que me tocó crecer, que es Cartago o Costa Rica, está implicado en esa globalidad y en esa temporalidad absoluta, eterna, si se quiere, para ponerme borgesiano, ¿no?
Está muy bien porque justo es de esas cosas que decía como que son esas obsesiones, ¿no? Que están ahí, que como vos decías, o sea, empieza en el país de las certezas, ¿no? Ya estaba en ese título de alguna manera está el cosmos es el Aleph, ¿no? En donde confluyen todas las obsesiones de Fabián de alguna manera, ¿no? Eh, esa idea de lo antaño, esa idea, esa añoranza, ¿no? De escuchar la voz de algún abuelo, de alguna persona, ¿no? Que se acerca y que te cuenta el chisme, ¿no? Y pues es muy revelador también que digas que mucho de esto que está en la novela, pues viene de esas conversaciones que has tenido en las esquinas con personas, ¿no? Con personas cercanas o con personas que habitan estos pueblos, ¿no? De los que tenemos tanto cariño, porque yo también me incluyo. Y por algo es que también la literatura tuya me apela y me dice tanto, ¿no? Porque también vengo de esa geografía. Una de las cosas que también quería mencionar, que me llamó mucho la atención de la novela, es que al menos en los libros anteriores, no había visto una construcción de los personajes como tan acabada como en esta novela, ¿no? Eh, Generalmente aparecen en duplas, ¿no? O en dúos de personajes, ¿no? Está Dave y está Cletus, está Toño y está Julio. Julio. Y después aparece este personaje que no tiene nombre, que habla, que apela a la segunda persona, El que parece que surfista. es un oficinista, Sí. que le gusta el surf, que ahora como que ve con cierto anhelo la idea de regresar, ¿no? A la playa y surfear porque está en una oficina, trabaja en una oficina de cooperación internacional, una cosa por el estilo, ¿no? Y que de repente pues aparece una pequeña odisea, un pequeño viaje que tiene que hacer él. Y en ese viaje se encuentra con Dave, ¿no? Y entonces aparecen otra vez un conjunto de personas que de alguna manera se van desarrollando en esa complementariedad. Pero una de las cosas que más me llama la atención de los personajes de esta novela también es que me parece que son tipos, ¿no? Le llamaríamos sociológicamente hablando, ¿no? O sea, son tipos ideales, diría Weber, ¿no? O sea, como que en ellos aparecen de alguna manera inquietudes que van más allá de su propia circunstancia, ¿no? O que son inquietudes que hablan de un conjunto de personas que de alguna manera se colocan en esa posición o que están también en circunstancias similares, ¿no? Y que tiene que ver, por ejemplo, con la nostalgia que tiene Dave, ¿no? Colocado en el trópico, recordando Vietnam, ¿no? Esa circunstancia del trauma, que dice mucho también pues, de una circunstancia específica y un momento histórico. Estos personajes en Paraíso de Cartago, ¿no? Que son como unos jóvenes que también andan ahí un poco disolutos, si se quiere, ¿no? O sea, como que todavía no encuentran como a qué asirse. O el mismo personaje este que no tiene nombre, ¿no? Que habla mucho de un lugar que tiene que ver como con esa situación de desarraigo y de despojo, como diría el título de un libro, del libro de Manuel Solís, ¿no? O sea, esa circunstancia de sentirse que uno está en un país que cada vez le expulsa, ¿no? O al menos le repele, ¿no? Y sentir de nuevo que la única certeza está en ese espacio geográfico que tiene que ver con los pueblos, ¿no? Y por algo está ese espacio de casi una road novel que hacen, ¿no? En donde van y visitan diferentes espacios. Aparecen unas notas que parecen como diarios de notas antropológicas, ¿no? Entonces es muy interesante esta construcción de los personajes, me parece muy coherente con la estructura, con la propuesta que tienes. Pero te quería preguntar si cómo pensaste, ¿no? La creación de esos personajes, qué reto te supuso, y sobre todo eso, ¿no? Pensando que creo que hasta ahora es la obra literaria en la que te has volcado más a construir personajes, ¿no? Claro, no, bueno, yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con vos, Jesús, porque además yo también quería, sobre todo,
y esto es algo súper prosaico, lo cuento aquí en la intimidad de Facebook Live, o sea, sí, solo aquí entre nosotros. No, que yo quería hacer algo donde, ay Dios, qué pereza, como decían, lo dijo Fresán, Rodrigo Fresán y muchas otras gentes decían, ya estamos cansados de estar leyendo escritores que quieran hablar de la vida propia como si fuera algo interesantísimo, ¿verdad? Entonces yo decía, yo escribí, vamos a ver, escribí Días de Proletarización, que es un libro, un diario, verdaderamente es un diario de un funcionario corporativo, pero era un diario donde ese funcionario corporativo se parecía bastante a Fabián, digamos, o sea, yo luego, esta necesidad de no escribir sobre la vida de uno, o ah, esta ominosa categoría de la autoficción, que a mí me parece terrible porque autoficción se ha hecho siempre, lo decía Henri Matisse, el pintor, que decía, yo pinto una puerta y estoy pintándome a mí mismo, estoy haciendo un autorretrato, ¿no? O sea, no quiero decir que acá no haya un montón, que haya chorreado un montón de cosas, y que pese al esfuerzo no haya vertido muchas elementos, reflexiones o tonteras mías individuales de Fabián. Pero yo quería tratar de desarrollar personajes que verdaderamente no tuvieran nada que ver conmigo. Excepto por ese tema de la espacialidad, por ese otro aspecto estructural de la arquitectura de la novela, arquitectura narrativa, si se permite tan pomposo término, pero yo quería que, por ejemplo, fuera eso, bueno, un surfista, un mae que hace surf, que está, vamos a ver, o sea, las personas que aquí nos están viendo no se dan cuenta, pero si me vieran el abdomen, se darían cuenta que estoy muy lejos de ser un surfista. No les digo que les enseño los bíceps y los tríceps, porque ya, o sea, me da vergüenza, ¿no? Entonces me imaginé personajes de ese tipo, un par de ecologistas marihuanos que también están bastante lejos de mí. Yo soy un cuarentón que solo consume café y vino, o sea, y a pesar de que creo, profundas sensibilidades ecológicas, no me veo como militando en eso. Entonces, quiero decir, eso que preguntas o eso que comentas, Jesús, obedece también a un propósito de que yo no quería, o más bien quería construir personajes y que no fuera esta majadería, digamos, de estar uno haciéndole creer a la gente que la vida de uno es interesante, ¿verdad? Eso fue un poco. ¿Y cómo ves eso que te mencionaba, como de que los personajes de alguna manera responden como algunos tipos, ¿no? O algunas inquietudes que trascienden un poco la idea también del propio personaje o la propia circunstancia inmediata de ese personaje? Claro, yo creo, y eso está súper interesante, yo creo porque en el proceso de construcción, vamos a ver, el desarrollo de la psicología de los personajes, y es algo que, bueno, no sé cómo trabajarán otros escritores, pero a mí me parece que son circunstanciales, ¿verdad? O sea, aquí me estoy poniendo muy materialista histórico, y los amigos marxistas se van a estar muy contentos, pero yo pensaría que los personajes se construyen desde esa materialidad, ¿verdad? Entonces, de ahí que probablemente vos hayas, bueno, no, probablemente no, con certeza, que vos hayas detectado eso, quizás también por tu formación como sociólogo, porque sí, esos personajes fueron construidos desde esa contextura sociohistórica, por decirlo así, salen como accidentes, esa psicología de cada quien, ¿no? Y lo de la dupla que mencionabas, eso sí es algo
más o menos consciente y tiene que ver también con el método de composición musical, ¿verdad? Que son el tipo contrapunto. diálogo, ¿no? Sí, tipo Tal diálogo cual, y tal cual, tal cual. Una una cosa relación ahí. contrapuntística, justamente. Total. Sí. Sí, no, y mencionaba de nuevo esto de los tipos, precisamente por eso, porque sentía que esos personajes son como muy coherentes con esas inquietudes que se van desarrollando y logran trascender, ¿no? Esa circunstancia para decir algo más de esa problemática, si queremos ponerle ese nombre, ¿no? Que colocas en la novela, pero... quería también mencionar más en un tipo de pregunta provocativa, digamos, Ópale. si alguna vez esta idea como de remitir de nuevo, ¿no? Al pasado, al antaño, como un lugar de certezas, ¿te ha valido la idea de que te coloquen como un reaccionario o un conservador? ¿Y qué tan cómodo te sientes como con un tipo de adjetivo descalificativo de ese tipo? Sí. Es Eh, que, no, es que vos cerraste redes sociales y todo, ¿no? A mí me dicen escritor gacho, velo así, gacho es como una categoría que aparece en Twitter de la gente que, ¿cómo decirlo? De la gente que no es progre. Y cuando decimos progre, estamos hablando del oficialismo. Yo, aunque algunos, no sé, puede ser prosaico, alguna gente considera que los posicionamientos, digamos, cuando uno escribe, no debería estarse preocupando mucho de los posicionamientos políticos y tal. Yo tampoco es que lo que escriba tenga una intencionalidad como panfletaria, ni mucho menos, pero yo sí soy una persona, Fabián, individual, estoy hablando como Paté Centeno, ¿verdad? ¿Verdad? Fabián Cota, hablando ¿cómo se llama? En tercera persona, no, sí, en persona majestática, ¿verdad? O algo así, ¿no? O sea, yo, este, soy muy vamos a ver, estoy muy interesado y soy muy político o me asumo político. Y cuando escribo, creo que también soy muy político. Y esa, esa posición de conservadora, si se quiere, respecto a un pasado que se considera certeza, que se considera un ámbito de comodidad eh, y un ámbito deseado para la mayoría de los personajes, es algo absolutamente intencional. Eh, y no solo creo que sea algo, eh, digamos, por una decisión política, es nuestra época, ¿verdad? O sea, la noción del futuro, me cuesta trabajo pensar que haya hoy una literatura inspirada o imbuida de esa convicción en la, en la bondad. Es que, digamos, no es que ni la bondad, en la certeza de que existe un futuro. Cuando vemos que eh, estamos en un mundo donde eventualmente los pájaros van a desaparecer, las abejas van a desaparecer, centenares, bueno, muchos individuos de especies desaparecen por efecto del cambio climático, no solo animales, también vegetales. Es muy difícil creer en el futuro así, ¿no? Entonces yo pensaría que es algo, me parece que es una consecuencia obvia de nuestro momento histórico y además de mis posicionamientos políticos que son claramente reaccionarios. Cuando yo veo fotos de Cartago y aquí donde yo vivo habían manantiales,
donde venían las aves migratorias a reposar y a continuar su marcha, y ahora lo que yo tengo es un subway y una porquería de escuela por aquí, donde le enseñan a los carajillos y les ponen una alarma como la de los nazis, por favor, o sea, yo creo que era más bonito antes, no sé. Bueno, sí, súper conservador, perdón. No, y es que justo quería traer a colación este tema, si se quiere, polémico, porque me parece que aún identificando estas posiciones tan claras pues, que te conocemos, ¿no? O sea, pues las vemos en las redes sociales, en las polémicas que a veces se forman en esos espacios y tal. Pero yo creo que en tu literatura rehuyes esa concepción quizás tan dicotómica y tan reduccionista y la complejizas más y eso es algo que quería traer a colación. Me parece que en esta novela esa lectura, si se quiere, romántica del antaño tampoco es tan así, ¿no? O sea, también está problematizada, está en una relación tensa, ¿no? O sea, pues también Fabián habla de que en esos espacios rurales también hay una violencia contra el espacio natural, ¿no? Y contra el paisaje. También hay tensiones, hay violencia, hay agresión, ¿no? Y ese futuro también, pues, o sea, pues el futuro es eso que dice Fabián, ¿no? Es un espacio al que uno pues se entrega, pero con cierta resignación y quizás no tan optimista, ¿no? Entonces, creo que, creo que las tensiones están ahí, ¿no? Y al fin y al cabo, creo que la novela, lo bueno que tiene es que se abre más hacia la complejidad. No es una idea totalmente resuelta en el sentido en el que uno pueda fácilmente llegar y colocar una etiqueta tan simple y que no dice nada, ¿no? Como la de reaccionario o conservador. Eh, Sino que yo creo que pues eso, ¿no? Precisamente la idea del bajo continuo, la idea de abrir o de ofrecer un conjunto, ¿no? De instancias narrativas que se pueden ir interpretando de una manera muy libre, hace que estas ideas también estén como en constante tensión, ¿no? Que no estén del todo resueltas. Así que yo invitaría a esa gente que habla de un Fabián reaccionario a que lea esta novela y pues que se cuestione algunas ideas, ¿no? No, hay un tema, ahora que decís eso, Jesús, no quiero hacer spoiler, ni mucho menos. Bueno, también, mi querido Luis Richmond, alguna vez había escrito algo donde decía, ¿qué tiene de malo los spoilers, digamos? O sea, yo soy de la idea de que no importan los spoilers, pero bueno, no voy a hacer un spoiler, digamos. Pero hay una cosa que también fue intencional en este libro y tiene que ver con la Guerra Civil del 48, que yo sé que es un tema que a vos, desde el punto de vista académico y personal, te interesa eh, y que lo has trabajado o lo has pensado, quiero decir. Eh, y en la novela se habla de un grupo de gente que está metida en unas cavernas y son los que perdieron la Guerra Civil del 48. Ahí yo quería como hacer una, y sí, no sé, una metáfora, digámoslo así, en términos más sencillos, como una metáfora de lo que ha sucedido con nuestra historia respecto a ese asunto, porque yo creo, y ahora Jesús, vos mencionaste a Manuel Solís, que lo ha entendido mejor que cualquier ser humano en la historia, y es que cuando los mecanismos sociales del odio colapsan, y en una sociedad como la costarricense, que ha convertido la violencia y los odios en una suerte de tabú, en una suerte, sí, de borona que metemos debajo de la alfombra, cuando esos mecanismos sociales del odio colapsan, la cosa se pone horrenda. La guerra civil del 48 duró casi nada, pero fue cruel, profundamente cruel. Nosotros en los últimos años
en el 2018, especialmente en el tema electoral, pero en general, Costa Rica creo que es un país donde han colapsado los mecanismos sociales del odio. La forma en la que encauzamos esas expresiones de odio, que las encauzábamos socialmente, colapsaron o se agotaron. Y creo que estamos en un momento donde aprendimos a odiar de forma distinta y de una forma muy fea. Y digo que fue consciente o inconsciente esto de hablar de ese grupo de perdedores de la guerra civil del 48 que termina metido en unas cuevas y tal, no voy a decir más nada. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con nuestro momento histórico, donde hay una enorme cantidad de gente que pierde y que se tiene que meter en un montón de huecos, de cavernas, que son invisibilizados. Entonces, ahí había algo que hablaba desde nuestro presente, por lo menos como inquietud, ¿no? Está bueno también esa idea, ¿no? Como de traer un poco a reivindicar al que pierde, ¿no? No sé si le parece, Fabián, ya para ir cerrando, quería hacerle una última pregunta, un poco pregunta cliché, ¿no? Pero que creo que conviene como para ir ya haciendo un balance. Y le quería preguntar cómo sitúa esta novela usted en su conjunto, ¿no? De obras publicadas hasta el momento, ¿no? Más allá de que sea la última, la más reciente, quizás, pues generalmente cuando uno hace algo, pues por ser lo último lo ve como con más cariño porque piensa que hay algo ya trabajado, ¿no? Elaborado, pero más allá de eso, o sea, ¿cómo lo ve, cómo lo sitúa, ¿no? Esta obra en su conjunto narrativo. Y eso. La que más quiero. No, porque además es ciertamente de pocas dimensiones. Es una obra, una novela pequeña, una novela corta, pero tal vez no me lo van a creer, pero esto empezó cuando mi querido amigo Pipe López, un vecino, tiene 86 años, hoy 87, llegó a la casa de mis papás y mi papá, me dijo: Fabi, tenés que escuchar la historia que cuenta Pipe. Y era una de las historias que ahí aparece. Y esto ocurrió en el año 2011, antes de que yo me fuera con mi esposa a Argentina. Y ahí yo estuve medio peloteando, intenté que fuera una policíaca, la borré no sé cuántas páginas porque no me gustó. Luego intenté que esto fuera algo más de forma súper pretenciosa, imitando a Rodrigo Fresán con la parte inventada, la parte recordada, la parte tal, como una reflexión sobre la función del lector y del escritor y la cosa, y ya borré otro montón de cosas. Y hasta que luego salió esto, que me permitió agarrar esos temas. Yo siempre he pensado que toda teoría de conocimiento, ¿por qué nos gustan tanto las policíacas? Tanto la serie, la gente que vio Breaking Bad, la gente que ve, vos que sos tan cinéfilo también, Jesús, la gente que ve cine policíaco o lee cine, cuestiones de misterio policíacas. ¿Por qué nos gustan tanto? Porque imitan todo ejercicio de conocimiento. Toda teoría de conocimiento está compuesta por un cadáver y una pistola abandonada. Eso es la ciencia. La ciencia es eso. El relato que se construye en torno a un cadáver y una pistola abandonada. Eso es lo que haces vos como sociólogo, aún como sociólogo cuantitativo. Eso es lo que hacen los físicos. Eso es lo que hacen los
los químicos, los propios médicos. Los médicos es increíble, ¿no? De hecho, esta serie Doctor House es prácticamente todo el Sherlock Holmes traído al consultorio médico, ¿no? Bueno, ¿ves? Eso es. Entonces, yo lo que quise era mantener un aspecto de eso policíaco, que es al principio y tal, la gente lo verá, y lo quise mantener, que eran las ideas anteriores de hace 10 años, porque creo que las personas, los humanos, entendemos así. Eso explica también por qué las teorías de las conspiraciones hoy son más poderosas que los informes del Ministerio de Salud. O sea, son más seductores las teorías de conspiración, ¿verdad? Totalmente. Eso tendría que decir. Digo, es la novela que más quiero, la que más he trabajado, el libro que más he trabajado, el que más quiero. Y bueno, ahí está. O sea, me siento, no sé, infinitamente feliz por haber terminado. No, y pues nosotros hablo en plural como lectores, hipotéticos lectores. Pues te agradecemos mucho esta nueva novela. Yo personalmente tuve oportunidad de leerla en 2 ocasiones, en esta etapa previa a su publicación, así que la recomiendo ampliamente. Quienes ya conocen la obra de Fabián, sé que no se van a defraudar. Y quienes todavía no se han acercado, pues creo que esto es una buena manera de llegar a la literatura de Fabián y conocerlo, ¿no? Pues yo por mi parte, pues de nuevo les agradezco a Juan Hernández de la editorial Encino y a Fabián por tomarme en consideración, pensar que podía decir algo interesante en este contexto para presentar la novela. Y pues nada, pues a comprarla próximamente. Creo que ya sale mañana, ¿no? Al mercado, Fabián. Mañana ya está. No, hoy. Hoy ya está. Ya hoy está en Librería Internacional. Y no, Jesús, gracias a vos, gracias a Juan, que es un amigo, y es poco común que el editor de uno sea amigo. Yo tengo esa suerte, que es mi editor y es mi amigo. Entonces, bueno, salís mencionado en los agradecimientos, Jesús. Cuando estés en Costa Rica, nos veremos y tomaremos café de ese de tu zona, de Los Santos, muy felizmente. Muchas gracias, Jesús. Así será, pronto nos veremos entonces, Fabián. Hasta luego. Un abrazo a todos y todas que estén por allá escuchándonos y viéndonos. Un abrazo enorme y un agradecimiento enorme a la Librería Internacional por facilitar este espacio. En verdad, estamos muy agradecidos. Hasta luego. Chao, chao.